oramos. Padre, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia, así como tu bondad y tu justicia, está sobre nosotros. Hoy venimos ante ti, Señor, a darte toda la gloria y toda la honra por todo lo bueno y maravilloso que tú eres y has sido con nosotros. Yo te pido, Señor, en esta noche, que una palabra tuya sane, que una palabra tuya liberte, que una palabra tuya cambie, que una palabra tuya transforme, que una palabra tuya liberte, Señor. Padre, ahí donde se necesita sanidad, que hoy el poder, Señor, sanador opere. Ahí donde se necesite una provisión extraordinaria a nivel económico, que suceda. Ahí, Señor, donde se necesite, Señor, una paz y una tranquilidad en medio de ese hogar, que hoy ocurra, Padre. Gracias, Señor. Gracias por las personas que ya están conectadas. Gracias por las personas que se van a conectar en el momento, en el transcurso de la transmisión. Y gracias por todas las personas que lo van a ver en diferido. Gracias, Señor. Enviamos esa palabra de paz y de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a iniciar con el tema, el poder que está en ti. Así que vamos a iniciar y quiero que vaya conmigo rápidamente. Vamos a ver dos citas. La primera cita es la de Marcos 5, del verso 25 al 29. Este pasaje está basado en una mujer que tenía un flujo de sangre. Le voy a leer del verso 25 al 29 de Marcos 5 y después voy a explicar cuál es el propósito de esta enseñanza del poder está en ti. Dice así: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. 27. Y cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y por último, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Yo quiero que note en este pasaje cómo opera este poder que ya está en ti y que está en nosotros, en todos nosotros. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, recibiste un nombre, pero ese no solo es un nombre, es un poder que ya está operando en ti. Pero ese poder lo vas a activar o lo vas a promocionar o lo vas a hacer que se mueva a tu favor en el momento, escuche bien esto, en el momento que oigas cosas buenas y maravillosas, pero se va a desactivar en algunos casos y en otros no, cuando oigas cosas malas. Así que este poder que está en ti funciona y se activa a través de tus estados emocionales y en lo que tú o yo nos enfocamos. Veamos, por favor, volvamos otra vez al verso 25 de Marcos 5. Dice: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, 26, y había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Ahora, me voy a detener. Dice en el verso 26 que había sufrido. El sufrimiento no es más que un dolor. Eso quiere decir que cuando ella activaba ese poder que estaba en ella, pero se enfocaba en el dolor por lo que oía, ojo con esto, por lo que oía, empeoraba. Eso quiere decir que el poder operante que está en ti o que está en mí se va a activar, pero tienes que aprender a controlar tus estados emocionales y sentimentales, porque el poder que está en ti simple y sencillamente te va a dar, ojo, o te va a responder, ojo con esto, según tu estado emocional. Recuérdese, Dios no responde palabras,
Dios responde peticiones de corazón. Por favor, que se le grabe y que se le quede. Entonces dice en el verso 26, había sufrido mucho. Ahora, ¿por qué había sufrido mucho? Por una sencilla razón. Porque cada vez que ella iba con un médico, en aquella época los médicos le decían, mire, su caso es difícil. Usted ya lleva más de 12 años de estar con este dolor, con esta enfermedad, con este flujo, con este sufrimiento. Entonces, ella quería sanar, así como tú, así como yo. El problema es en qué nos enfocamos. Si tú dices, es que no sano, es que esta situación no cambia, es que este problema, déjame decirte que en lo que tú te enfocas es lo que tú recibes. Por eso es muy importante que cambies tu forma de oír. Mira lo que pasó en el verso 27. Acuérdese que ella venía de un proceso de 12 años de estar oyendo lo mismo. Iba con un médico, le decía, mire, su enfermedad no tiene solución. Iba con otro médico, mire, su enfermedad no tiene solución. Y así se fueron acumulando los años y se fueron acumulando las palabras. Pero ocurre algo diferente. En el verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, wow. Quiere decir que el hecho de haber oído hablar de Jesús, el poder que operaba en ella cambió. Porque ella empezó a enfocarse en una sanidad y no en el dolor. Pastor, ¿qué dijo? Otra vez. Cuando oyó hablar de Jesús, ella se enfocó en sanidad y ya no en el dolor. Y cuando se enfocó en la sanidad, ¿qué cree que pasó? El poder operante en ella permitió y provocó que un milagro viniera a su vida. Ahora yo te digo algo, estos versos, estos pasajes, porque vamos a ver otros, son curiosos. Y a veces nosotros los leemos como historias, los leemos como parábolas, pero si usted es acucioso y se pone a estudiarlo detenidamente, usted se va a dar cuenta que el poder sanador de Dios siempre ha estado ahí. El problema es que las personas no se enfocan en la sanidad, se enfocan en lo que están sintiendo. Otra vez, las personas que están pasando por un dolor, por una enfermedad, por una situación difícil, por una situación económica, ya voy a explicar porque solo tengo media hora para explicarlo. Y estoy tratando de usar palabras simples y sencillas para que lo podamos comprender. Esta mujer, ojo con esto, durante 12 años se enfocó en su dolor. ¿Y qué fue lo que obtuvo? Más dolor. Pero ocurrió un milagro, y el milagro ocurrió cuando ella oyó hablar de Jesús. ¿Y qué fue lo que oyó hablar de Jesús? Que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba, que no había enfermedad que Jesús no pudiera curar, hasta la muerte curaba. Cuando ella, fíjese qué interesante, oye algo distinto y que su situación tenía una solución, el poder sanador en ella, el poder que estaba ya en ella, se activó. ¿Aló? ¿Sí está aquí? Entonces mire lo que dice el verso 27 del Evangelio de Marcos 5. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud. El pasaje no dice que era evangélica, no dice que era protestante, luterana, no, o judía. Simple y sencillamente dice que cuando oyó hablar de Jesús, algo pasó. El poder ya estaba en ella. Pero lamentablemente, por oír todo lo negativo, por oír solo de enfermedades, claro, el poder se activaba, pero se activaba para que le diera más de lo que sentía. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, a ti te hablo. ¿Cómo te sientes? Pastor, ¿usted cree que yo no quiero sanar? No, yo sé que usted quiere sanar, pero ¿qué siente? ¿Siente la sanidad o siente la enfermedad? No, pastor, yo siento la sanidad. Entonces Dios le va a dar más de lo que usted siente, porque Dios concede peticiones de corazón. Y déjeme decirle, el corazón solo tiene dos tipos de lenguajes: emociones y sentimientos. No contesta palabras.
Por eso usted tiene que entender cómo funciona usted o cómo funciono yo o cómo funciona el cuerpo humano. De lo contrario, usted no va a poder ver milagros. Ojo con eso. ¿Qué dice la Biblia? Dejad que los niños se acerquen a mí porque de tales es el reino de los cielos. ¿Un niño cuestiona? No. ¿Un niño tiene fe? ¿Qué dice usted? ¿O un niño siente? ¿Acaso la fe no es sentir? Usted va a empezar a llamar las cosas que no ve como que si ya fuesen, pero con sentimiento, sintiéndolas que ya ha ocurrido. Entonces esta mujer nos deja una gran lección acá y nos dice, cuando oyó hablar de Jesús. Ahora, no nos dice el pasaje qué fue lo que oyó hablar, pero si usted lee los evangelios, todos los lugares donde Jesús llegaba hacían algarabías, hacían fiestas, se emocionaban, se ponían contentos porque sabía que en él radicaba un poder extraordinario que sanaba, que curaba, que hacía que las cosas fueran diferentes. Entonces, cuando oyó hablar de Jesús, el poder que ya estaba en ella cambió de rumbo y cambió de dirección. Pastor, ¿y ese poder cómo se llama? Es el espíritu de vida que ya está en ti y que ya está en mí. Aunque tú y yo no conozcamos a Jesús, porque esta mujer no sabía nada de Jesús, no era judía, no era cristiana, no era católica, no era musulmana, simple y sencillamente cuando oyó hablar de Jesús, pero ¿qué fue lo que la motivó a irlo a buscar? Que oyó que él podía sanarla, que oyó que él podía curarla. Entonces el poder sanador, porque no dice que le habló y le dijo, Señor, quiero que me sanes, quiero que me toques, se le tiró, no. Ella simple y sencillamente activó su poder en ella. ¿Cómo? Primero, sintió una emoción tan poderosa porque sabía que si tocaba el borde del manto del Señor Jesús, iba a ser sana. Recuerde, Jesús hasta ese momento no sabía de ella, pero ella sí sabía de Jesús. La pregunta del millón es, ¿tú quieres sanar tu tristeza? ¿Has escuchado hablar de Jesús? Porque si tú dices, yo quiero que oren por mí, pero sigues pensando y sigues hablando de tu dolor y de tu tristeza, me temo que el poder que opera en ti te va a seguir dando más dolor y más tristeza. Pero si tú empiezas a oír mensajes de Jesús, si tú empiezas a oír palabra de Dios que habla de Jesús, el poder que está en ti va a operar a tu favor. Y es probable, sin temor a equivocarme, que esta noche va a ser diferente para ti. Va a ocurrir un milagro en tu vida. Veamos, acompáñenme. Porque la mujer, verso 28, decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. ¡Wow! ¿Qué era lo que ella se repetía? Ya no está diciendo, sufro mucho. Ya no está diciendo, tengo dolor. Ya no está diciendo, me he gastado todo el dinero. Aquí está ocurriendo ya está ocurriendo un milagro. Vuelvo otra vez. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Perdón, pastor, lo dijo muy rápido, no lo entendí. Ahora voy. Porque decía, ¿qué era lo que repetía? Quiere decir que el poder que está en ti se activa con lo que usted repite, con lo que usted dice. ¿Acaso no dice la palabra, diga al débil, fuerte soy? ¿Acaso no dice la palabra, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece? Pero esta mujer no solo lo repitió, sino que dejó que el poder que estaba en ella se activara y le concediera las peticiones de su corazón. Entonces el verso 28 es clave porque dice, si tan solo tocare su ropa sanaré. Decía, o sea, lo repetía. Eso es clave. ¿Qué se repite usted en esa conversación interna?
Ya llevo 3 años de estar tomando medicamentos. Ya fui con 4 doctores. Esta situación no cambia. Bueno, déjeme decirle que el poder sanador que opera en ti no te va a sanar, porque te va a dar lo que tú repites. ¿Qué dijo, pastor? Sí, lo que tú repites. Lo vamos a entender mejor en la siguiente parábola, en el siguiente pasaje. Déjeme terminar este. Verso 29, y con eso concluye esta parte. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. ¡Wow! Yo le pregunto a usted, ¿en qué momento Jesús le habló? ¿En qué momento Jesús le puso las manos? En ningún momento. Automáticamente ella descubrió y quedó registrado en la palabra que tanto usted como yo y como ella, o como todos nosotros, tenemos un poder que está en nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos usando bien o lo estamos usando mal? Porque en lo que usted se enfoca, que es lo que usted repite y es lo que usted piensa, eso le da. Porque él cree que es lo que usted necesita. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted va a un restaurante y pide la carta y pide un plato de comida? Pensemos en un plato de carne asada o un bife de chorizo o unas costillitas a la barbacoa. ¿Y qué sucede si en vez de eso le llevan otro plato? Usted se le queda viendo al mesero, le dice, mire, perdone, yo no le pedí esto. ¿Será que me puede traer lo que le pedí? Pero a esto agréguele que entre el momento que usted ordena su plato y se lo llevan, hay un transcurso, un periodo de tiempo. En este pasaje, en el verso 28 para el 29, ella empieza a repetirlo, pero hay un periodo de tiempo entre lo que lo repite y el tiempo que se lleve el milagro. Y es la parte que a veces no se puede cuantificar en la Biblia, porque en la Biblia no se manejan tiempos. Solo se manejan emociones y sentimientos, pero está escrito en forma de lenguaje. Pero aquí pasó un buen tiempo, horas. Desde el momento que ella oye hablar de Jesús hasta que llega a esa ciudad, pudieron haber pasado fácilmente de 2 a 4, 5, 6 horas, no sé. Pero pasó un periodo de tiempo. Eso significa que entre más pasaba el tiempo, su fe aumentaba. Ahora mire lo interesante. Yo sé que usted se estará pensando, pastor, ¿y por qué no con solo repetirlo ocurrió el milagro? Porque ella nos está enseñando, esta mujer del flujo de sangre nos está enseñando un detalle. Y el detalle es que ella desarrolló una creencia. ¿Acaso no dice la Biblia que para el que cree todo le es posible? Ella creía y se aferró con todas sus fuerzas que si tan solo tocaba el borde de su manto, ella era sana. Ella ya había cambiado su estado emocional de un estado de dolor, de un estado de escasez, de un estado de enfermedad a un estado de sanidad. Ahora necesitaba una ancla, ahora necesitaba una palabra que detonara el milagro. Y la palabra clave era si tan solo tocar el borde de su manto. Yo te hago una pregunta. ¿En qué crees? Si tú crees que con imponer la mano sobre los enfermos van a sanar, cuando lo hagas va a suceder, porque el acto de poner la mano sobre los enfermos va a detonar el poder que está en ti. Pero si tú crees, ojo con esto, que si tú ayunas 2 días y crees en el ayuno va a detonar el poder sanador en ti. Pero también si tú crees que llevando una ofrenda o llevando un pacto o haciendo una promesa y que cuando la cumplas se va a dar el milagro, eso va a detonar el poder en ti también. Lo importante es que no le hemos prestado atención a las creencias. ¿Acaso no dijo el Señor Jesucristo, para el que cree todo le es posible? Tú puedes cambiar cualquier situación si tan solo crees. De hecho, creo que ya lo haces,
pero no le has prestado atención a ello. Ahora quiero que se vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 1. Dice, después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Verso 2. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Verso 3. Mire lo que dice. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Verso 4. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Verso 5. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio, acostado ahí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquí me quiero detener. Esto que viene es explosivo. Y este pasaje va a corroborar lo que le he estado enseñando en el pasaje anterior. Ojo con esto. La palabra quieres prácticamente le está diciendo el Señor Jesucristo, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Qué quieres sentir? Porque la palabra querer es un estado anímico, es un estado de ánimo. Obviamente, tenía 38 años de estar paralizado, de estar acostado en un lecho, esperando que el ángel bajara, y el ángel bajaba una vez al año. Pero, ¿quién tenía chance para descender primero? Por lo menos los que no estaban paralíticos, por lo menos los que no tenían ningún impedimento físico. Pero él, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te ha tenido paralizado todos estos años? Porque a lo mejor tú estás esperando que un ángel descienda y otro pone el negocio y se hace rico. A lo mejor tú estás esperando que un ángel descienda y otro pone el restaurante y se llevó el sueño de tu vida. Pero hoy Jesús, usando mis labios y usando su palabra, te pregunta, ¿qué quieres? No necesitas de un ángel. Tú lo puedes provocar. Fíjese que en este pasaje, el Señor Jesús va a despertar ese poder que ya estaba en el paralítico, pero que él, a nivel emocional o sentimental, lo estaba usando para seguir paralizado. Mientras que Jesús le enseña la forma correcta de cómo usarlo. Y ojo con esto. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Y verso 7. El enfermo le respondió. Préstele mucha atención a la respuesta que da el enfermo. ¿Qué es la respuesta que muchas veces da usted? ¿Quedan ustedes o quedo yo? Ojo con esto. Señor, no tengo a nadie que me meta. ¿A nadie? ¿Qué cómo? Quiere decir que mucha gente depende de médicos, de doctores, de ingenieros, de enfermeras. Cuando está demostrado que la mujer del flujo de sangre solo dependía de ella misma. Ahora se están invirtiendo los papeles. El enfermo no va a buscar a Jesús, sino que Jesús va a buscar al enfermo. Pero esta vez Jesús le quiere enseñar que dentro del enfermo del estanque de Betesda ya está el poder que opera sanidades. Pero que él, lamentablemente, por 38 años, la ha estado usando mal.
Ojo con esto. Pastor, no lo entiendo. Permítame que termine y lo va a entender. No tengo que nadie me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Lo que él está diciendo era que él se estaba arrastrando. Mi amado hermano, la pregunta que Jesús le hace es, ¿quieres ser sano? No le está preguntando, ¿tienes que alguien te ayude? Si tú estás enfermo, Jesús no te está preguntando, ¿con qué médico estás siguiendo? ¿De qué país es el médico? Esa enfermedad no tiene cura. Mentira. Usted la puede curar aquí y ahora porque el poder sanador ya está en usted. El problema es que cuando usted oye de la enfermedad se enfoca más en la enfermedad. Hoy en la noche usted se va a enfocar más en la sanidad. Y ponga un ancla. Y el ancla es la creencia. Si usted dice, si yo tan solo me logro tomar 3 vasos de agua tibia con el jugo de un limón en ayunas, yo voy a sanar. Pues deposite, despierte su fe, ponga esa creencia. Pero si usted dice, si yo me como medio pepino rallado en la mañana en ayunas, yo voy a sanar. Pues ponga su creencia, ponga su fe. ¿No acaso no dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque la fe necesita que usted y yo desarrollemos creencias. Entonces aquí el Señor Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? No le está diciendo, ¿por qué estás depositando tu fe y tu confianza en aquellos que no te van a meter? Porque los que se quieren meter son ellos. Tienes que aprender a depositar la confianza en aquel que ya está dentro de ti, que te puede sanar. El enfermo respondió, y con esto concluyo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otros bajan antes que yo. Jesús no le preguntó eso, le dijo, ¿quieres ser sano? No le dijo, contame, ¿por qué no sos sano? Contame, ¿por qué no has bajado? Eso le hubiera preguntado, pero no le preguntó eso. Le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Tienes que cambiar el deseo. Si tu deseo es seguir enfermo, ahí te vas a quedar. Ni yo puedo hacer algo, porque tu deseo es estar enfermo. Pero si tú quieres sanar, vas a sanar. La pregunta es, ¿quieres sanar? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres poner el negocio de tus sueños? ¿Qué deseas? Ya deja de estar diciendo, no hay crédito, no hay dinero. No necesitas eso, porque Jesús no necesitó medicamentos para sanar a este enfermo. Solo le preguntó, ¿qué deseas? Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Cuál cree usted que fue la creencia que desarrolló en él? Le dijo, si eres capaz de levantarte, estás sano. Si eres capaz de levantarte, estás sano. Ahora, si tú vas a poner un negocio y dices, no, es que estoy esperando que salga un crédito, que salga un préstamo, que ahorita no se puede. Levántate. Y tú te dices, si tan solo yo logro abrir la persiana del local, ya la hice. Genera esa ancla, genera esa creencia. Y vas a ver lo que Dios va a hacer. O con otra creencia, con el primer plato que yo venda, ya la hice. Genera, deja que ese sentimiento, que esa emoción se apodere de ti y que esa bendición empiece a fluir a tu vida. Ponlo en práctica, ponlo a prueba, porque el poder ya está en ti. Que Dios te bendiga y pasa una noche fantástica, pero sobre todo, prueba esta enseñanza. Escúchala, es cortita, media hora. Pero escúchala hasta que se te quede, hasta que lo logres y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Si tú no sintonizaste y te has dado cuenta a esas alturas que necesitas ser salvo, que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, haz conmigo esta sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Cámbiame.
transfórmame, libérame. Inscríbeme, por favor, en el libro de la vida. Yo quiero que tú seas mi padre y yo quiero ser tu hijo. Si tú hiciste esta pequeña oración, eres un cristiano. Has nacido de nuevo. Eres parte del conglomerado de la vida eterna. Déjanos saber de ti. Por favor, escríbenos. Si tú eres de otro país, por favor, mándanos un saludo diciéndonos de qué lugar eres. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y si quieres bendecirnos con una donación, ahí te va a aparecer en pantalla. Y recuerda, enciende en el lado correcto, con la emoción correcta, el poder que ya opera en ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Te veo el domingo. Bendiciones. Amén.